Terapia para Runners, el podcast con el mejor coaching deportivo en Spotify. Junto al doctor en fisioterapia Javier Kay vivirás historias fascinantes. ¡Súmate a este viaje con Terapia para Runners! Bueno, bienvenidos a Terapia para Runners. Hoy con otra historia fascinante, la de Alessandro, un romano peculiar, porque corre solo, única y exclusivamente que la maratón de su ciudad. Desde hace años, Alessandro solo corre la maratón de Roma. Nunca ha corrido ninguna otra maratón. No conoce la maratón de Madrid, ni la de Nueva York, ni la de Berlín. Solo la de Roma. Fíjense ustedes que a Alessandro le tuve hace unos 2 meses en consulta después de haber pasado ya esta historia de su rodilla derecha, la lesión de su menisco lateral interno, y todavía nos sonreímos de lo que es capaz de lograr muchas veces la ciencia médica, en este caso, combinada con la voluntad de un corredor. Imagínense ustedes, siempre queremos buscar el responsable, siempre queremos dar con quién y por qué se ocasionó dicho deterioro de una estructura en la anatomía, de la forma, en la morfología de nuestra estructura ósea, ligamentosa, muscular. Queremos ver y hacer responsable de forma inmediata a aquel agente que alteró el buen orden que tenía una determinada zona en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo queremos siempre hacer responsable a algo, a alguien, para poder decir la culpa es de? Y no dejamos nunca un espacio abierto en nuestra mente para que en dicho espacio entren diversas posibilidades, conjuntos de, ¿no? Para que conjuguen en ese espacio una serie de alternativas que puedan haber ocasionado y ser las responsables de esa lesión, o sencillamente entender que existe la genética y que la genética es para lo bueno y para lo malo, porque entra en patrones genéticos también el deterioro de estructuras. El caso de Alessandro es más que interesante porque, claro, imagínense ustedes, Alessandro es un chico de unos 40 años de edad promedio que ha hecho una cantidad de maratones, pero todas las de Roma. Desde pequeño le llama la atención correr por este tipo de calles adoquinadas, por este tipo de calles empedradas, y hacer el típico juego que en algún momento seguramente que tú mismo que me escuchas lo has hecho, esto de saltar de una piedra a otra piedra a otra piedra y siempre intentar caer tan solo en una y no en dos. Así me lo relataba Alessandro hace unos años en consulta y me dice: oye Javier, yo desde pequeño siempre hice esto, ¿no? Después me interesé porque era yo muy rápido desde pequeño y bueno, comencé a competir en el colegio. Aquí en Italia ya participaba en carreras en el colegio y las ganaba yo, y en la universidad fue igual y siempre fui rápido. Sin embargo, se dedicó al mundo de la ingeniería informática y no se dedicó al mundo del deporte más que de forma aficionada. Alessandro corre y ha corrido siempre la maratón de Roma por debajo de 3 horas hasta que aparece un dolor intenso en la cara lateral de su pierna derecha, en concreto en la zona de la pata de ganso interna, ¿no? Y es cuando acude a mí y comenzamos a trabajar todo el equipo y se le lleva para, estudios de resonancia, de ecografías, y nos damos cuenta de que hay una lesión importantísima, un deterioro importante en el menisco, en la estructura del menisco lateral interno de su rodilla derecha. Qui décide d'y habiter, c'est l'étape Joule 2. Je vous ai déjà mentionné ces étapes. C'est les mêmes qu'a appelé Michelangelo pour les plafonds de la chapelle Sistina. Il devient pape en 1503.
donc premières années, vraiment du 16e. Et puis après, il décide de s'installer ici. Bueno, importantísimo. Ahora el sonido que están escuchando de fondo, nada más y nada menos, este podcast está siendo grabado en este momento por mi persona dentro de la Capilla Sistina, aquí obviamente en la ciudad del Vaticano, en Roma. Voy a dar una pequeña charla y una formación en una escuela pequeña de estudiantes que están relacionados con el mundo de la anatomía y la biomecánica articular humana. Y dije, aprovecho de entrar al Vaticano y de visitar toda esta maravilla. Vengo inspirado precisamente por un chico que se llama Alessandro, que es corredor de maratón y que ha corrido un montón de años la maratón de su ciudad y ha tenido una lesión importantísima en la zona de los cartílagos articulares de la rodilla. Dicha lesión, dada por diagnóstico del equipo médico de él aquí en Italia, precisamente se lo atribuyen al desgaste y al sobreuso de tantos años corriendo la larga distancia, no solo los 42 kilómetros, sino los kilómetros que cualquier corredor realiza antes para preparar dicha competición. Y me pareció más que oportuno contarles a ustedes la historia de Alessandro en este podcast mientras sigo yo caminando y desplazándome aquí dentro de la Capilla Sistina. ¿Qué pasa y qué sucede? Que ese año quedamos con el diagnóstico, justo venía 2 meses después la maratón de Roma. Y me dice, Javier, lo siento, pero yo voy a correr Roma. Le digo, no deberías porque ya el dolor tuyo es muy intenso y no vas a llegar a completar los 42 kilómetros. De hacerlo, lo harías con estas 2 características. 1, con excesivo dolor y 2, con un deterioro de las estructuras que ya están lesionadas, llevando a romper inclusive más el menisco de lo que ya se encuentra. Por lo tanto, te vas a hacer un daño tremendo que luego más adelante te vas a arrepentir. No vale la pena. Deberías de dedicarte primero que nada a guardar reposo para bajar el proceso inflamatorio que tienes desencadenado allí. Vamos a bajar los índices de dolor y luego vamos a trabajar en un proceso de rehabilitación preoperatorio. Una vez que hagamos cirugía, una vez que el equipo trabaje para hacer la cirugía lo menos invasiva posible, trabajamos fuertemente en preparar las estructuras musculares para que tú vuelvas a correr maratón sin mayor dificultad. Alessandro me dice, Javier, no me has entendido, que yo en 2 meses corro Roma, que me da igual lo que me estás contando, que así me tenga que hinchar a pastillas, me voy a hinchar a pastillas, pero yo corro Roma. Por lo tanto le digo, mira, Alessandro, no hay nada más que hablar, si lo tienes así de claro, a por ello y ya está. Total, que marcha de la consulta y pasado 1 mes aproximadamente vuelve, porque recuerdo que quedaban 20 y pocos de días para correr aquí en Roma, donde me encuentro grabando este podcast tan importante para mí. El hecho es que faltando 1 mes, aproximadamente 28 días, me vuelve a buscar y me dice, Javi, ¿qué podrías hacer tú para ayudarme a que duela menos? Porque mira, estoy haciendo las tiradas largas, estoy buscando de entrenar, pero hacer 18 kilómetros ya termino con muchísimo dolor. Del 1 al 10 le pregunto, ¿cuánto es ese muchísimo dolor? Y me dice, un 8. Yo le digo, pues eso es muchísimo. Él me dice, sí, por eso, pero ya te dije que yo voy a correr Roma. Le digo, vale, perfecto. Pues nada, vamos a trabajar en ver qué estrategia podemos aplicar para ti, para que puedas realizar con garantía esta maratón, dejándole claro que yo no estoy de acuerdo, yo no aconsejo realizar la maratón, no estoy para nada a favor de que lo haga, pero son ustedes los dueños de sus cuerpos, de sus vidas, y son, por lo tanto, los que mandan, los que gerencian dicho cuerpo. Nosotros simplemente estamos para dar apoyo y ayuda.
Total que le digo, mira, vamos a diseñar un plan para garantizar esto. Le pregunto, de esos 18 kilómetros, cuando tú terminas tienes un 8. En una escala del dolor del 1 al 10, donde 10 es máximo dolor, tú terminas con un 8. Muy bien. Cuéntame cuándo aparece por primera vez en esos 18 kilómetros de tirada larga, cuándo aparece el dolor. Él me dice, mira, justo cuando voy a comenzar, justo que estoy frío, me duele mucho. Mucho sería un 6, me dice él. Cuando comienzo a correr, el dolor va desapareciendo. 6, 5, 4, 3. Y él me dice, cuando voy en el kilómetro 10, no me duele nada. O sea, es una rodilla sana, no duele nada. Y se despierta el dolor a partir del 15. El 15 comienza así como en un 4 y ahí el 16 ya estamos en un 5, 6 y así vamos. Y ahí después ya se monta como en el kilómetro 17, ya se monta en un 8 y es 8, 8, 8 y ya en el 18 tengo que parar. Es decir, no podría hacer yo más de 18 kilómetros del dolor tan fuerte. Ok, perfecto. Entonces lo primero era recurrir al frío intenso en la zona de la cámara interna de la rodilla derecha. Por lo tanto, colocábamos Colpack ahí, el paquete de frío, el paquete este azul de frío, lo colocábamos con vendaje compresivo y lo teníamos como máximo 15 minutos, pero que le cubriese toda la zona interna de la rodilla. Le cubría parte de la pata de ganso y hacia adelante, hacia el tendón rotuliano. Toda la zona, cámara lateral interna, cubierta por este frío intenso. Después de ahí, lo que hacíamos era colocar un vendaje superficial que no era adhesivo sino cohesivo. Se lo colocaba y echábamos a correr en la cinta durante 5 kilómetros. Comenzábamos sprintando ya a 5 y comenzábamos a bajar, ¿no? A 5.45, a 5.30, a 5.15 y llegábamos a 6. Es decir, íbamos de rápido a lento. Estamos hablando de un chico que corre una maratón en menos de 3 horas. Hacíamos esa prueba a ver qué pasaba con este vendaje cohesivo. Y como era obvio, era de esperarse, desde el momento inicial que arrancaba a correr, no tenía dolor. Dolor cero. No había nada de dolor. Genial. Bueno, estoy en un lugar emblemático aquí en Roma. Sencillamente estoy en las ruinas de lo que fue en el siglo I después de Cristo, nada más y nada menos en la primera pista de atletismo que hubo, lo que fue el primer estadio de atletismo. Son unas ruinas que te las puedes venir a visitar aquí en Roma. Voy a colocarles directamente el audioguía, trozos de la historia. Señalada con el número 1, que visitaremos posteriormente, era usada para que los atletas pudieran acceder de forma directa a la arena para competir. La arena era una pista, valga la redundancia, cubierta de arena. De hecho, la palabra arena en latín hace referencia a este tipo de espacios de competición. Tenía 180 metros de longitud, que corresponde a la medida griega del stadion, del cual obviamente deriva su nombre. Las escaleras rodeaban todo el estadio, excepto en un área en el lado más corto y recto, del que conocemos más bien poco. Tenía una capacidad para 30.000 espectadores. Esto es tan solo un trozo de la audioguía y yo, mientras ustedes están escuchando esto, estoy paseando por debajo de lo que se conoce hoy en día como Piazza Navona. Y esta plaza, tiene la característica que muchas veces no conocemos, pero precisamente es elíptica. Su forma precisamente es la del estadio, porque es que era donde estaba la pista original, el estadio original. Y yo estoy ahora aquí debajo, en lo que son las ruinas, precisamente caminando por los restos arqueológicos de lo que queda de tan maravillosa obra. Entonces recurrí a la técnica del vendaje neuromuscular, del kinesiotaping, y lo que hice fue preparar un vendaje muy potente que consistía en lograr una rotación de la tibia en carrera. Cuando él estuviese en la fase de despegue y de elevación durante la marcha, el vendaje girase la tibia, rota en relación a los cóndilos femorales, realiza una rotación interna y una rotación externa. Entonces yo condiciono
esa rotación con el vendaje. La punta de su pie, para que ustedes se hagan una idea, no iba a estar mirando al frente, sino yo iba a condicionar lo que iba a ocurrir. Es decir, la punta del pie podía mirar hacia la zona interna, es decir, hacia el medio, o podía girar hacia su lateral derecho, hacia la zona externa, para que ustedes se hagan una idea. Y así iba a cambiar yo el apoyo, la incidencia del impacto. Cuando su pierna cayese, se apoyase, iba a condicionarle yo cómo iba a hacer ese proceso durante ese movimiento en el aire. Y luego iba a condicionar también inclusive la flexión / extensión de la rodilla cuando impactase en el suelo. Le ponía a correr a diferentes velocidades. Comenzábamos desde 6 kilómetros por hora, íbamos aumentando velocidades, ya llegando a sprintar por debajo de 3, ¿no? Y veíamos cómo se comportaba cuando iba a 14 kilómetros por hora, a 15, a 16, a 17, a 18 kilómetros por hora, que era una locura cómo cambiaba él, ¿no? Porque era un corredor, es un corredor muy rápido. Hicimos, imagínense, 10 kilómetros en cinta, muy violento, muy rápido, por debajo de los 40 minutos corrió, fue una locura. Y terminamos con dolor cero, o sea, no tuvo nada de dolor. Y lo mejor, no tuvo ni siquiera ese dolor que él decía que era al principio. Cuando él comenzaba, si recuerda, con algo de dolor. Esta vez comenzaba en 0. O sea, no había nada de dolor. Así que le preparé para la maratón de Roma y dije, mira, Alessandro, lo que vamos a hacer es este vendaje, vamos a prepararlo para tu carrera, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una locura que van a ser 25 kilómetros con este vendaje para cambiar el apoyo y para librar un poco la carga sobre la cámara interna de la rodilla, y a partir del kilómetro 25 vas a tener que parar un poco. Habíamos cuadrado inclusive donde estuviese el avituallamiento. Le dije, paramos ahí, te echas agua en el vendaje, aunque estarás todo sudado, te arrancas todo el vendaje, lo tiramos y a partir del 25 vamos a tirar ya con la rodilla libre, y así vuelves a cargar en la zona natural y nos va a dar igual, porque ahí efectivamente vamos a hacer menos de los famosos 18 kilómetros que le nombré al principio, ¿vale? Le dije, mira, alrededor de 17 kilómetros es lo que vas a hacer, todo esto promedio. Bueno, llegó el día de la maratón de Roma, preparamos todo y efectivamente éxito total, porque Alessandro consiguió hacer los 25 kilómetros sin dolor, 0, no hubo nada de dolor, corrió natural, y luego efectivamente retiramos todo el vendaje. En el kilómetro 25 arrancó desde 0. Tuvo que parar, que él no quería parar por nada del mundo, y a partir de ahí tiró sin vendaje. Bueno, impresionante lo que hemos logrado. Ha terminado la maratón de Roma, no con su mejor marca, pero sí sin dolor. Alessandro fue capaz de completar los 42 kilómetros, 195 metros sin dolor. Cuando terminó la maratón le pregunté que cuánto le dolía y me dijo que del 1 al 10 un 3. O sea, impresionante lo que logramos. ¿Qué sucedió durante el día de la maratón? Después que la concretó, del mediodía hacia arriba, proceso inflamatorio a tope, tenía la rodilla inflamada, y al día siguiente un dolor impresionante en zonas del gemelo que nunca había tenido, dolor en la planta del pie que nunca había tenido, y dolor en unas zonas del cuádriceps que nunca había tenido. Pero así conseguimos llevarle a la finalización de su maratón, que era lo que él quería, y Alessandro fue intervenido de la rodilla derecha 4 meses después de la maratón, de su última maratón de Roma. No olvides que esto es Terapia para Runners, y en el próximo episodio vuelvo con otra historia fascinante. Si te gustan los retos, o si prefieres reír, o tal vez descubrir curiosidades sobre el mundo de los runners, entonces síguenos en nuestras redes sociales y súmate a este viaje con Terapia para Runners.